Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Permítanme compartir la hermosa palabra de Dios hoy día en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 15. Romanos, capítulo 6, verso 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hermosa, Dios, y por tus promesas que están vigentes hasta el día de hoy para todo aquel, Señor, que quiere abrazarlas. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, de verdad, ¿no? En el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la gracia no es un pretexto para pecar. Por eso dice el verso 15, ¿no? ¿Qué pues? Está bien, está bajo la gracia. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿no? Ni bajo la ley, ni bajo la gracia es momento para pecar, ¿no? Y es algo que a Dios no le agrada. Entonces, y él hace otra pregunta, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si tú obedeces a Dios, vas a servir a Dios. Pero si tú obedeces al pecado, vas a ser esclavo del pecado. Juan dice que el que hace pecado, Juan capítulo 8, el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿no? Y si te vuelves esclavo del pecado, vas a obedecerlo en todo. Te va a dominar, te va a esclavizar, te va a atar, y como a Sansón, ¿no? Una vez que lo chaparon, lo ataron, le sacaron los ojos y sirvió de juguete, ¿no? Y así también vamos a hacer nosotros. Entonces por eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, de la obediencia para justicia. Obedece, ¿no? La obediencia trae bendición para nuestras vidas. Pero verso 17 dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? Dios nos ha entregado a una forma de doctrina para que cada uno de nosotros pueda experimentar una vida nueva, ¿no? Y esa obediencia es de corazón a Dios. También dice, y libertados del pecado. Dios nos ha hecho libres. Y no debemos de olvidar nunca que esa libertad no es por nuestra sabiduría, no es porque somos algo especial, no. Es más, no hallamos mérito alguno en nosotros para que el Señor Jesucristo haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Dice, y libertados del pecado, que puede ser libre del pecado, ¿no? Drogas, alcohol, prostitución, lo que sea, cualquier pecado que el diablo te ha sometido, eres libre en el nombre de Jesús. Pero dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Siervos. ¿Qué es un siervo? Una persona que sirve. También es un dulo, ¿no? Un esclavo, pero para servir a Dios. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad. Tenemos tantas debilidades, tantos factores en nuestra contra, ¿no? Que Él está hablándonos como humanos, ¿no? Y nosotros sabemos que es ser humano, ¿no? Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Eso es lo que hacíamos antes, servir a la inmundicia y a la iniquidad, todo aquello que es malo, ¿no? Malo y con presión, malo pero
con mayúsculas, como reza el dicho, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado de regresar a esa clase de esclavitud, sencillamente por nuestra terquedad, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, por nuestra falta de paciencia, por nuestra falta de sabiduría. A veces somos tan insensatos en nuestras vidas que regresamos nuevamente al pecado y nos envolvemos, ¿no? Dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tú no puedes servir a la justicia si no te santificas, si no te apartas del pecado, si no renuncias al pecado. No puedes servir a la justicia. O quizás puedes pensar que estás sirviendo a la justicia, pero te estás engañando a ti mismo. Creyendo que nadie sabe lo que tú estás haciendo, crees servir, pero a Dios no se le pasa absolutamente nada. Dios no puede ser burlado. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Eras libre, no hay ningún problema, sigue pecando, como dice Apocalipsis, el que quiere ser inmundo, que siga siendo inmundo todavía, ¿no? Pero eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? De verdad, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Yo era uno de los que rompía la luna de la iglesia, rompía las Biblias para fumar mi marihuana, ¿no? Cuando llegaba el hermanito me daba su Biblia, lee hermano, y cuando estaban orando yo rompía la Biblia y me llevaba, ¿no? Esa es una vergüenza. Y recuerdo el pastor, el misionero, un día me presentó, ¿no? En el Cusco, había un hermano que rompía, y yo me iba achicando ahí en el asiento, ¿no? Y ahora es un pastor y todo eso, ¿no? Pero es una vergüenza, para mí es una vergüenza todo, absolutamente todo lo que pasó con mi vida, ¿no? Y no tengo nada de qué gloriarme en esa clase de vida, pero como dice la Biblia, el que se gloríese en el Señor. Y yo me puedo gloriar en el Señor, puedo honrar el ministerio que Dios me ha dado, ¿no? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, el propósito, la vida eterna, ¿no? Pero mientras tanto, hermano, santifícate, ¿no? Entrégale a Dios, cada día preséntate como un siervo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Señor Jesucristo, tu Señor, ha sido rescatado para servir a la justicia, para servir a Dios, para ser esclavo de Dios. Y algunos de nosotros dependemos única y absolutamente de Dios. No podemos darnos el lujo de soltarnos de la mano de Dios, porque ya conocemos nuestro pasado, ya conocemos lo que es servir a Satanás. No podemos regresar al pecado. Tenemos que perseverar, tenemos que santificar. No podemos dormirnos en nuestros laureles y en nuestros triunfos pasados. Y tenemos que rogar y suplicar al Señor que nuevamente nos lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de ánimo en ánimo. Y para que nosotros también ayudemos a otros a encontrar el camino que es el servicio a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tus promesas. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Llévanos a servirte, Padre, de todo corazón te lo suplico, Señor. Y gracias, Padre, por este hermoso pasaje. Queremos servirte a ti de todo corazón, Padre. Y gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Será hasta otro próximo video si así Dios nos los permite. Muchísimas gracias.